Hola, muy buenos días a todos. Soy Javier Sarabia. Esto es mi canal de YouTube que se llama Lo Negro del Plátano, donde hablamos de política, historia, eh, sociedad, ¿no es cierto?, de actualidad política en Bolivia. Bueno, seguimos como la semana pasada en que, bueno, ya hace casi ya un mes que esas viejas oligarquías de Santa Cruz, esas viejas familias oligarcas, están tratando de tumbar el gobierno, de debilitar al gobierno actual a través de una absurda pretensión de que el censo de población se haga el 2023 y no el 2024 como el gobierno ya ha decretado, ¿no? Y siguen con esa lucha y sigue un paro en Santa Cruz, que en realidad no ha tenido obviamente mucha repercusión en otros departamentos, ¿no? Solamente en Santa Cruz, pero eh, mantienen esa beligerancia, digamos, tratando de debilitar al gobierno, ¿no? Obviamente lo que yo hago aquí, lo que yo digo en este canal de YouTube va por mi cuenta, yo no respondo ante nadie, ¿no es cierto? No soy del gobierno, no soy de la oligarquía de Santa Cruz, ni nada parecido, ¿no? Yo expreso mi opinión como yo veo el país, ¿no? Y bueno, a través de esta lucha política que se ha planteado también el tema del federalismo, ¿no? Santa Cruz o la oligarquía de Santa Cruz pretende volver al país en un país federal y suponiendo que eso va a ir en mejora de sus intereses, ¿no? Hay que aclarar, ¿no es cierto?, que prácticamente Bolivia está yendo hacia un camino de descentralización administrativa muy grande, incluso desde la promulgación de la última constitución de 2009, en la cual se habla de las autonomías y ya se han aplicado las autonomías tanto municipales como departamentales, como incluso de autonomías indígenas. Entonces, hay un proceso ya grande y no es solamente desde el año 2009, viene incluso desde los años 90, en que también se dio el proceso de participación popular y que todos son procesos dirigidos a esta descentralización o federalización, ¿no? En un gobierno federal, en un estado federal, existe un gobierno federal o un gobierno central, es decir, si se diera el caso en que Bolivia se repartiera en estados federales, igual tendría que existir un gobierno central, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la lucha política que está planteando esa vieja oligarquía se volvería a repetir, porque el poder que vale es el gobierno central, que eso, por ejemplo, pasa en Estados Unidos, ¿no? Hay evidentemente unos gobernadores, unas asambleas legislativas estatales, unos tribunales de justicia estatales, pero lo que vale es el presidente del país, el Congreso de Estados Unidos con sus diputados y senadores y su Tribunal de Justicia Federal, ¿no es cierto? Eso es lo que vale. Y lo mismo ocurriría aquí, ¿no es cierto? Volveríamos otra vez a este ciclo de luchas políticas por la hegemonía a nivel central, que es lo que interesa, ¿no es cierto? Por más que pueda ser muy federal, lo mismo les va a interesar captar ese poder central, ¿no es cierto? Entonces no se adentraría nada en el tema político volviendo a Bolivia un país federal, ¿no es cierto? Ni confederal, ninguna forma extraña, ¿no? Por el hecho de que la lucha política tiene otro origen y tiene otra razón de ser, ¿no? La lucha política siempre es hegemónica y hegemónica a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, los oligarcas de Santa Cruz no están luchando por la hegemonía de Santa Cruz realmente, ¿no? Porque eso ellos suponen, o más o menos es cierto, de que ellos tienen el control hegemónico de Santa Cruz. Por eso que pueden hacer el paro de casi un mes, ¿no es cierto? Tienen ese control hegemónico de Santa Cruz. Su lucha no es allá adentro. O sea, su lucha de poder no es allá adentro. Sí, la nación aymara, ¿no? Como yo y muchos otros sostenemos que las naciones originarias son las que tienen que ser eh, el Estado Nacional, ¿no es cierto? Constituir el Estado Nacional. Bueno, pero si esas naciones originarias, como por ejemplo la nación Aymara, sigue el mismo camino que Santa Cruz y se convierte como en un Estado aparte, estaría renunciando a la lucha hegemónica, a la lucha por el poder político. El poder político siempre es hegemónico, ¿no?
Es decir, tienes que tener el poder, tienes que poder realizar eso, el proyecto de país que tú estás pretendiendo, ¿no es cierto? Y para eso necesitas el poder político hegemónico, ¿no? Ahora, hegemonía no significa que tú tienes un gobierno que anda dando de palazos a todos para que les obedezcan. Eso no es hegemonía. Hegemonía más bien es el consenso, ¿no es cierto? El tener la habilidad política de convencer a una población y a unos grupos sociales que evidentemente son diferentes, distintos y que tienen intereses económicos distintos, de que el proyecto que tú estás planteando es el mejor y que todos te sigan, ¿no? Y esa es la lucha política y cuando se consigue eso es que se consigue la hegemonía. También hay una parte de coerción, ¿no? En esa lucha, ¿cierto? Pero es parte y parte, ¿no es cierto? No es todo coerción, hay también consentimiento, ¿no es cierto? El buscar el consenso de esos grupos sociales heterogéneos, digamos, ¿no? Entonces, para mí que el tema no es el federalismo ni la confederación, el tema tiene que seguir siendo la unidad, ¿no es cierto? Lo que hay que preguntarse, la unidad en base a qué, en base a qué proyecto, ¿no es cierto? Creemos nosotros que debe ser en base a las naciones originarias, ¿no es cierto? Los aymaras, los quechuas, los chiquitanos, los guaraníes, etcétera, ¿no es cierto? Esa tiene que ser la base de la unidad, ¿no es cierto? Eh, pero ahí no termina todo, falta el cómo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proyecto? ¿No? ¿Qué es lo que estás ofreciendo? ¿No es cierto? La lucha aymara, por ejemplo, quechua, desde Tupac Katari, Sarte Vilca, Felipe Quispe, el indianismo, ¿no es cierto? El EGTK, todas esas luchas han pretendido el poder hegemónico de todo el país, quieres llamarlo así, ¿no es cierto? Nunca se ha pretendido un gobierno separado, ¿no? Una pretensión de separar una parte del territorio para convertirlo en un estado aymara, por ejemplo. Ese nunca ha sido el planteamiento. Porque en realidad sería un planteamiento en el cual tú estás abandonando la lucha por el poder político hegemónico. Estás diciendo, yo cedo ese poder político, que eso es lo que ocurriría, ¿no? En caso de que haya, digamos, un estado aymara y un estado, no sé, Santa Cruz, no sé, y otros estados, si el estado aymara, digamos, que se constituye, se separa, es un estado federal, digamos, dentro del país, el gobierno central sería copado precisamente, ¿no es cierto?, por ese viejo poder de las viejas oligarquías. Ellos coparían el poder central, que es, como digo, el que importa. Aún en un sistema federal, el que manda es el gobierno central, ¿no es cierto? Y eso estaría copado. Un tipo de configuración, digamos, como confederación, que sería, por ejemplo, ahorita la Unión Europea, ¿no es cierto? Varios países que se unen, pueden hasta tener una misma moneda, etcétera, pero que no tienen un gobierno común, digamos, ¿no es cierto? Hay una asamblea, ¿no es cierto? Unos estatutos por los cuales se rigen, pero no hay como un gobierno común. Incluso ahí no es que no exista el poder político, existe el poder político y es hegemónico. Por ejemplo, en estos momentos, pues es Alemania, es Francia, ¿cierto? Los que gobiernan a más de 10, 15, 20 países en Europa, ¿no es cierto? Que todo el resto tiene que ir de acuerdo a lo que dictan esos otros países, aunque no exista un gobierno como tal, una institución de gobierno central en toda Europa. Pregúntele si no a los griegos, ¿no? Cuando tuvieron problemas económicos, tuvieron que aceptar las políticas que mandaban desde ese gobierno central europeo, ¿no es cierto? Y todo se ajusta a eso, ¿cierto? O pregúntenle a España, ¿no? Que también tiene más o menos los mismos problemas. Entonces, no es cierto que a través de este federalismo, lo que quiera llamarse, los problemas políticos que estamos viviendo ahora van a desaparecer. No van a desaparecer, van a seguir siendo los mismos. O en todo caso van a desaparecer, pero porque uno de los contendores, digamos, la nación aymara, se va a retirar de la lucha, ¿no es cierto? Y lo único que se estaría haciendo es fortalecer a esas viejas oligarquías
no solo de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba, etcétera, que añoran todavía volver a tener el control que tenían antes de todo este proceso que estamos viviendo de llegada hacia el poder central de poblaciones desde las naciones originarias, ¿no es cierto? Y eso se perdería, ¿no es cierto? Porque estaría cediendo el lugar a ese otro poder, en mi modo de ver, ¿no es cierto? Y luego hay otras consideraciones que hacer en lo geográfico, en lo geopolítico, en lo económico, en lo demográfico. En mi modo de ver, ningún estado menor de lo que ahora es Bolivia tiene posibilidades como proyecto de país, ¿no es cierto? No tiene posibilidades de desarrollo. Entonces, todo eso hay que tomar en consideración, ¿no? Uno, que no vas a solucionar todo el problema político que tienes ahora haciendo un país federal. Y por otro lado, que esas unidades desintegradas tampoco tienen futuro eh, independiente, si quieres, al margen de lo que es Bolivia, digamos, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir que estoy defendiendo la existencia de este Estado boliviano, colonial, retrógrada, conservador, etcétera. No, no, no. Estoy buscando una transformación de eso en otra cosa, pero a través de la unidad, no a través de la desintegración, ¿no? Y obviamente ese es un camino de lucha, pero, pero tiene que ser así, ¿no es cierto? Lo otro es yo creo, renunciar, ¿no? A esa lucha. Es como que estamos jugando el partido ahorita, nos estamos enfrentando y de repente decir, bueno, yo ya no juego más y me voy a otra cancha, digamos, ¿no? Entonces está cediendo, ¿no es cierto? Y me parece que no se lograría mucho de esa forma, ¿no? Bueno, nada más. Nos seguimos viendo mañana a ver qué sucede. Bueno, un gusto estar con ustedes. Gracias. Chao, chao.